Es sin duda el tema del día. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido suspender las elecciones en Tucumán. Es una de las provincias, la otra es San Juan, a partir de la participación de dirigentes que ya tienen mandato vigente y que eso los inhabilita. Lo decíamos, repercusiones políticas. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, acaba de expresarse en el sentido de que esto es una intromisión. Bueno, en la Casa Rosada no esperaban un fallo como el que se conoció esta tarde, pero interpretan que es una expresión del tribunal que favorece a la oposición y una intromisión en el proceso democrático. Puntualmente, el presidente Alberto Fernández tuiteó: en una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo. ¿Qué es lo que se debate? ¿Qué es lo que está en pugna? ¿Qué es lo que reclama la oposición en cada una de las provincias? Bueno, lo que dice la Constitución de Tucumán y también la Constitución de San Juan respecto de la alternancia en el poder. Vamos a arrancar con lo que tiene que ver con la figura de Mansur, que fue vicegobernador 2007-2011, 2011-2015 y gobernador 2015-2019 y 2019-2023. Bueno, así estamos viendo la Constitución de Tucumán, que en el artículo 90 indica el gobernador y el vicegobernador duran 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos por un periodo consecutivo. El vicegobernador, aun cuando hubiese completado 2 periodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un periodo consecutivo. Si el gobernador ha sido reelecto para un segundo periodo consecutivo, no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un periodo. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de vicegobernador. Mientras tanto, la Constitución de San Juan, allí lo tenemos a Sergio Uñac, que fue vicegobernador en 2011, gobernador en 2015 y en 2019. Esta es la ley, este es el artículo al que se apela. Es el artículo 175 de la Constitución Provincial de San Juan que indica el gobernador y el vicegobernador duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta 2 veces. Pablo Buebe, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de otras instituciones de nuestro país, en este momento tan especial de debate a medias entre la política y las leyes. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. El gusto es para mí, Marina, Pablo, compañeras, compañeros del canal, Estudio Central, amigas y amigos televidentes. Es un placer estar en comunicación con ustedes. Bueno, arrancamos por esto, Pablo. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta definición de la Corte Suprema de Justicia? El presidente acaba de decir que hay una interferencia del Poder Judicial sobre el Ejecutivo. Las constituciones hablan por sí mismas. A mí me molesta mucho cuando hay dirigentes políticos que creen que son ellos o la prehistoria o el caos o la muerte. La historia ha demostrado que los cementerios están llenos de gente imprescindible. Si San Juan cree que luego de Uñac está la muerte, o que si Tucumán cree que sin Mansur vienen los selenitas a ocuparnos, están profundamente equivocados. Las constituciones son claras. Y si me vienen a decir que junto con los gobernadores y autoridades locales también se elige convención constituyente, no me consta que este sea el caso, tampoco podrían presentarse. Y si me dicen que hay fallos de las cortes locales que habilitan esto, ahí sí estaríamos ante una intromisión clara de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en este caso puntual, creo que hace del 2011 que están gobernando, alternándose entre gobernador y vice en estas 2 provincias. Verdaderamente hay cosas que uno no entiende, porque el Frente para la Victoria primero, el Frente de Todos después, llegaron precisamente para terminar con estas cosas, es lo que planteaba Néstor Kirchner, para terminar con los imprescindibles en la política. Sin embargo, vemos que siguen con estas costumbres. Si el fallo de la Corte ordena suspender las elecciones hasta escuchar los argumentos de las 2 partes, me parece que el fallo es impecable. Y creo que el señor presidente debiera cuidar un poco
Más allá de que yo creo que esta Corte está cometiendo errores groseros y que efectivamente se está alineando con la oposición en muchos aspectos, creo que el señor presidente, antes de opinar sobre esto, tendría que preguntarse si sus aliados en esas provincias están haciendo las cosas sin estar provocando casi que deliberadamente que la oposición plantee esto. Si yo fuera opositor, haría esto, exactamente esto. Lo haría porque pasó en Córdoba. Pasó en Córdoba cuando el doctor Eduardo Angelos planteó la interpretación de que en realidad su segundo mandato era el primero con la nueva constitución y entonces él tenía posibilidades de ser reelecto en 1991 y el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba demostró la cuadratura del círculo, pero ahí no se llegó a la Corte Suprema. En este caso puntual, creo sinceramente que ha habido horrores por parte de la dirigencia política oficialista, tanto en San Juan como en Tucumán. Le quiero consultar, Pablo, por los tiempos. Estamos a 5 días de los comicios. ¿Llama la atención que recién ahora llegue este pronunciamiento o podía darse naturalmente? No, Marina, hay que ver en qué momento lo presentó la oposición. Acá quiero liberar de la responsabilidad a la Corte Suprema. La Corte Suprema acá está reaccionando frente a una medida cautelar solicitada por la oposición. Esto es decir, la Corte Suprema no actuó de motu propio, no actuó por motivos propios, actuó frente a un pedido de la oposición. Indudablemente, Marina, esto ya impediría que, aunque esto se resolviera mañana o pasado, creo que estamos muy jugados para que las elecciones se lleven a cabo el próximo domingo, porque me imagino lo que va a ser el debate de aquí hasta el sábado de la noche. El viernes empezaría la veda política, pero esto, la Corte actúa a partir de la medida cautelar que presentan los opositores. En todo caso, la pregunta es, ¿por qué los opositores esperaron hasta acá? Si usted me dice, fue una maniobra política para entorpecer el acto comicial, bueno, pero ¿por qué se dejaron las cosas por parte del oficialismo para que la oposición... A ver, no quiero hablar de fútbol por ahí para que Pablo pensara que estoy clavando un puñal. Pero fíjese, Marina, fíjese, Pablo, que en este caso puntual parecería que el arquero se tiró para un lado, dejaron la pelota sola frente a un arco vacío y alguien tenía que patearla solamente. Y esto es lo que ha hecho la oposición, patear una pelota que le dejó el oficialismo. Llama la atención, obviamente no existe la ingenuidad en estos temas. No, pero, obvio que no. Pero cometer semejante hierro, si es que no hay otra excusa, a la que hasta ahora todavía el oficialismo en esas provincias no habló nada, no dijo nada, porque sería algo realmente muy grave o muy iluso pensar que no iban a encarar el tema por este lado. Mire, Pablo, las encuestas daban triunfos aplastantes del oficialismo en cada una de estas provincias. La impresión que yo tengo es que tal vez esto haya hecho pensar que la oposición, antes de perder, ya estaba en una interna salvaje dentro de los mismos partidos y que esto no lo iban a analizar casi como una decisión del oficialismo a la que tenían que tumbar, sino como una posibilidad interna de que la oposición, dentro de la oposición, pretendiera aprovechar esto para tumbar a los oficialismos opositores en cada una de estas provincias. Y me parece que se encontraron con que la oposición estaba despierta sabiendo que iba a perder las elecciones, pero estaba despierta también sabiendo que esto va a tener repercusión nacional, que ya la está teniendo. Sí. Por supuesto que sí, que ya la está teniendo, es la portada de todos los medios de comunicación. Habíamos planteado más temprano una cuestión que a mí me llama mucho la atención y que me parece que nos debería convocar a todos. Cuando la Corte Suprema se pronuncia sobre algo que tiene que ver con la política, a todos nos genera suspicacia y además lo tenemos naturalizado, ¿no? Cuando deberíamos tener naturalizado que los tres poderes son independientes y que si la Corte Suprema dice que el Poder Ejecutivo tiene que hacer tal cosa, nadie debería cuestionarlo. Pero lamentablemente siempre está esa cuestión de la duda que realmente es triste en términos institucionales. Pero si le parece... Por supuesto. Sí. Totalmente, perdón, Marina, suscribo cada una de las palabras suyas, pero en este caso puntual, el trabajo de la Corte fue impecable. Bien. Bueno, Pablo, si le parece, nos vamos ahora sí al escenario internacional, bueno, para tratar las cuestiones que propuso para el día de hoy. Es el caso de Rusia, el caso de Estados Unidos. Cuéntenos. Brevemente, porque ustedes ya han hecho una excelente presentación recién cuando el señor Pablo Ferrari hablaba de lo de hoy en Moscú.
Yo le comento que hoy, efectivamente, se cumplen 78 años de la caída del régimen nazi. Es algo tragicómico. En Europa hoy se celebra el Día de Europa, porque consideran que triunfó Europa. En Moscú dicen, nah, los que pusimos 30 millones de muertos, los que echamos a los nazis, los que tumbamos los símbolos nazis en Berlín, fuimos nosotros. Y en Estados Unidos, ¿qué dicen? Los que derrotamos al eje fuimos los norteamericanos. Probablemente los tres tengan razón. La cuestión es cuando alguien quiere apropiarse de algún resultado en una guerra. Pero en este caso puntual en Moscú, el presidente Vladimir Putin, hay cosas que son llamativas, Pablo y Marina. Fíjense ustedes que el acto de hoy duró menos de una hora, hubo 10.000 soldados, es cierto, pero no hubo fuerzas aéreas sobrevolando como en todos los años anteriores. ¿Esto podría significar algo? No podemos saberlo. Lo concreto es que mientras Vladimir Putin decía que Occidente se ha olvidado de que al régimen más atroz que soportó la humanidad lo derrotó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, paralelamente sostuvo lo que ustedes acababan de decir, que Occidente usa Ucrania para llevar adelante una guerra en contra de Rusia, reescribir la historia y destruir a la Federación Rusa. En este contexto, Estados Unidos ha liberado hoy 1.200 millones de dólares más para armamentos a Ucrania y en un contexto en el cual la propia economía norteamericana está en serio riesgo y el propio presidente Joseph Biden está tecleando en su propio escritorio. La pregunta es, ¿cuánto más puede seguir la invasión rusa? Hoy se cumplen 15 meses, la semana que viene se cumplen 15 meses y en este contexto hoy Rusia anuncia que ha atacado objetivos militares con misiles de precisión. Sin embargo, Ucrania dice, nos tiraron 25 misiles y el escudo que nos ha facilitado Israel detuvo a 23 de los 25 misiles. Bueno, como dijimos en más de una ocasión, cuando hay un conflicto armado, la primera víctima es la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Lo sabremos, lamentablemente, dentro de un buen tiempo. Bien, vamos ahora al otro tema. Una reunión se llevó a cabo hoy entre López Obrador y Biden, un encuentro, una conversación para dialogar sobre la frontera, la cuestión migratoria que es aguda, que es sensible, bueno, y que de alguna manera está interpelando a la gestión de Biden en Estados Unidos. Tal cual usted lo ha dicho. Pasado mañana, Marina, a la hora 23:59 cae una resolución firmada por el entonces presidente Donald Trump respecto de que el gobierno podía expulsar por motivos sanitarios de los Estados Unidos a los inmigrantes ilegales. Esto cayó hace tiempo. Sin embargo, hay críticas por violación a los derechos humanos en contra de Biden porque el presidente Biden la ha prorrogado de hecho y se está hablando de que pese a que durante el mandato de Biden hay circunstancias que se aflojaron, el actual presidente demócrata ha echado a cientos de miles de personas del país, pero ha contado, como usted bien lo presentó recién, con la complicidad de un país que se ha convertido en el hermano malo de los latinoamericanos. Me estoy refiriendo al presidente de izquierda, yo ya no sé qué decir, López Obrador de México. Le comento que en un centro de detención que está en Texas hay más de 18.000 personas esperando ser deportadas. Ese lugar no tiene más espacio que para 2.000. Así que imagínese usted el estado en el que están. Pero la oposición y particularmente Fox News está diciendo que aún antes de que caiga esa norma que habilita al presidente a expulsar, con lo cual, ¿qué se está diciendo, Marina y Pablo? Que desde el viernes a primera hora va a haber un aluvión de inmigrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos. La cadena Fox, obviamente cercana al expresidente Donald Trump, que aspira a volver en las elecciones del año que viene, está denunciando que aún hoy, con las trabas que existen en este acuerdo entre Biden y López Obrador, al menos miles de personas por hora
están ingresando al estado de Texas de manera ilegal. Y están diciendo, imagínense lo que va a hacer esto a partir del viernes. Por ahí nos olvidamos de algo, Marina y Pablo. Estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de heladeras, de freezers o de televisores. Y probablemente los tiempos políticos, así como estábamos hablando de Argentina, también hacen que los gobernantes se olviden de que hay gente que lo único que le interesa es mantener el sueño de seguir viva, no de ser presidente de Estados Unidos o de México. Y tal vez también se olviden de que los gobiernos y la existencia misma del Estado está para mejorar la calidad de vida de la gente, no para condenarlos a la muerte o condenarlos al infierno, a volver al infierno del cual pretenden escaparse. Pablo, también hay un título internacional que vamos a estar analizando, lo comentamos con vos. Un jurado declara a Trump culpable de abuso sexual, pero no de violación. Allí hay un camino que no podemos reconocer, los que somos legos en el derecho, pero también esto es un sacudón, ¿no?, a la estructura de los Estados Unidos y lo que se debate allí. Totalmente de acuerdo. Además, Donald Trump juega mucho con el machismo que hay en muchas redes sociales y fundamentalmente en gran parte de la sociedad occidental. Él volvió a declarar la semana pasada, y pido disculpas por la vulgaridad en usted, Marina, para todas nuestras televidentes y para nuestras compañeras de trabajo. Él dijo que el que tiene fama y poder puede tomar los genitales de una mujer porque a ella les gusta. Esta manifestación indigna, vulgar, torpe, agresiva, machista del expresidente Trump parece hecha a propósito en un momento en que no solamente se lo está imputando por la toma del Capitolio, sino que ya hay 2 exmodelos que lo están acusando de lo mismo. En un caso zafa del delito de violación, pero se mantiene el abuso sexual. Veremos qué sucede en el otro caso. Ahora, más allá de las torpezas de Donald Trump a las que nos tiene acostumbrados, ¿qué dirá el elector? Porque si el elector entiende que estas cosas son dignas de alguien que pueda volver a estar en la Casa Blanca, entonces la culpa no será de Trump, sino del soberano. Y ahí el problema es más grande. Muchísimas gracias, Pablo, por visitarnos. Hasta la semana que viene. A ustedes hasta la semana que viene. Hoy, hace 41 años, el Reino Unido le tiraba misiles a un pesquero cercano a las Malvinas. El Narwhal mataba a todos sus ocupantes, pero además hundía a los buques que iban a recuperar a los eventuales sobrevivientes. El Reino Unido, una democracia que viola las normas del derecho de la guerra. Así estamos, así vamos. Gracias, Pablo. Un abrazo. A ustedes.